Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta ocasión les voy a hablar sobre Samuel y Saúl y empezamos con el establecimiento de la monarquía en Primera de Samuel del 8 al 12 y se divide en estos 3 puntos. Israel pide un rey, que lo podemos ver en el 8. Los ancianos le estaban pidiendo a Samuel un monarca y, como sabemos, era para ser igual a las demás naciones, y ya tenían el pretexto perfecto viendo la edad de Samuel y el hecho de que sus hijos habían sido nombrados jueces en Berseba. También con el conflicto con los filisteos, si bien habían sido derrotados en Mixpan, todavía mantenían control sobre una parte del territorio de Israel. En el siguiente punto podemos ver Saúl es elegido rey en Primera de Samuel 9 al 11. Como sabemos, Saúl era el prospecto perfecto, ya que era alto y fornido y era humilde. También podemos ver cómo esto lo llevó a unir las 12 tribus de Israel, que esto lo prevaleció hasta el fin de su reinado. Con este punto Dios le había puesto a él un corazón de monarca adecuado para su llamado y le había otorgado dones. Ahora podemos pasar al tercer punto, que es la despedida de Samuel, y lo vemos en el 12. Samuel ya había presentido su final y se fue preparando para esto. Dejó su cargo en el gobierno para darle paso a alguien más, sin embargo, no dejó su cargo de profeta para seguir sirviendo al pueblo. Y ya en sus últimos momentos, él siguió proclamando a Jehová como Dios de Israel, sabiendo todo lo que él tuvo que pasar y cómo era Israel. Ahora continuamos con Saúl, y en el comienzo del reino de Saúl lo podemos ver en Primera de Samuel 13 al 15. Para este punto, Saúl comenzó con 35 años. Su establecimiento de la monarquía no fue difícil para el pueblo de Israel, pero como sabemos también unió las 12 tribus. Aún así tuvo fallas, que son las que mencionaré. Su primera falla en la guerra contra los filisteos, sacrificio ilegal y voto necio de Saúl en Primera de Samuel 13 y 14. En este conflicto, Jonatán había lanzado un ataque a una guarnición filistea entre Gabaad y Betel. Como sabemos, Saúl tuvo miedo de perder su reinado y sabemos que aún con todo eso lo terminó perdiendo. Sabemos hizo ese voto cuando debía esperar a Samuel, y ahí podemos ver esa falla. Sin embargo, Dios le dio otra oportunidad, que es este segundo punto, en la guerra contra los amalecitas, segunda desobediencia de Saúl en Primera de Samuel 15. Saúl tuvo otra oportunidad cuando Samuel lo mandó a que acabara con los amalecitas. Sin embargo, sabemos que no lo hizo. Se quedó con lo mejor que tenían. Se quedó incluso con su gobernante como un trofeo, me imagino. Y aún así podemos ver, ¿verdad?, cómo todo lo que él había hecho de unir las 12 tribus pagó un precio, ¿verdad?, con esta desobediencia. Y aun cuando él quiso recompensar a Dios por su falla con lo mejor que tenía los amalecitas, sabemos que fue rechazado. Ya esta ha sido mi participación. Dejo al siguiente hermano para que continúe. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Seguiremos hablando del rey Saúl, y sabemos que el rey Saúl fue el primer rey de Israel a la edad de 30 a 35 años aproximadamente, y su reinado duró 42 años en el periodo de el 1050 al 1010 antes de Cristo. El rey Saúl fracasó. Eso lo llevó a quedar como un segundo lugar en este momento de la historia. Sin embargo, Dios no dejaría a su pueblo sin un dirigente ungido, el cual reemplazó a Saúl, al monarca desobediente, al cual
habría un reemplazo. Dios reprendió a Samuel por el hecho de que lamentó mucho el fracaso de Saúl y actuó como si el plan divino había fallado. Pero Dios manda a Samuel a ungir al nuevo rey, al futuro rey, que era David. Dios lo manda a ungir al futuro rey. Y sabemos que mientras el espíritu de Jehová habitaba en David, se separaba del rey Saúl. Y este rey Saúl fue atormentado por un espíritu demoníaco, fue atormentado por un espíritu del demonio. Y fue que un sirviente recomendó a un jovencito para que pudiera tocar un instrumento y pudiera él tranquilizarse. Y así fue. El rey Saúl manda a llamar al hijo de Isaí, el cual podía tocar el arpa. Y cada vez que el demonio lo atormentaba, este jovencito tocaba y ahí se calmaba. Sabemos también que cuando entraron en guerra, cuando el gigante Goliat difamaba al pueblo de Israel, David fue quien lo venció. David fue quien le dio la victoria a Israel de este momento. También eso llevó a Saúl a tener a investigar más de David, a consultar por sus padres. Y conforme David iba obteniendo victorias para el pueblo, iba agarrando fama. Y la gente lo iba conociendo, que el Espíritu de Jehová habitaba en David. Y eso le generó celo, eso le generó un celo amargo, un celo que lo llevó a querer hacer unos intentos por matarlo. Como por ejemplo, el ataque, cuando Saúl le pide a David que vaya y que mate a 100 filisteos como dote para entregarle a su hija. Por ejemplo, otro, el ataque directo de su lanza. Saúl fue atormentado por un demonio, el cual, por el celo de que la gente decía, Saúl mató a 1000, más David mató a 10,000, él retomó más celo, y en ese momento fue atormentado, y él agarró su lanza y la lanzó con la intención de clavar a David, pero David pudo esquivarla. Y el otro intento también fue cuando mandó mensajeros a matar a David, pero obtuvo la ayuda de su esposa. También hubieron persecuciones en las cuales aquí entra un personaje muy importante y una amistad muy hermosa, por así decirlo, la amistad de David y Jonatán. Y Jonatán era el que iba a ser el futuro rey, según o por medio de la heredad. Pero eso no le importó para ayudarle a David, porque su amistad era una amistad muy diferente y con mucho amor. Entonces Saúl hizo intento de matar, pero David tuvo la oportunidad de matar al rey. Por ejemplo, cuando cortó la orilla de su manto en la cueva, ¿verdad? También cuando tomó la lanza y la vasija de agua, cuando todos estaban dormidos. Y la gente le murmuró y le dijo que ese momento era para que él pudiera atentar contra la vida. Pero a pesar de que David tuvo estas oportunidades, él le tenía respeto y lealtad por el hecho de que en él no podía o no habitaba aquella intención de querer hacer algo contra el ungido del rey. Entonces, no lo hizo. Por eso. El rey Saúl entró en angustia al ver la situación en la que se encontraba, al ver un pueblo de los filisteos que venía encima, o que venía una guerra, un pueblo crecido. Él había perdido a alguien muy importante para la guerra, que era David. Su pueblo estaba con menos fuerza, por así decirlo. Él estaba y se angustió al ver esta situación. Intentó obtener instrucciones de Jehová, mas sin embargo no las obtuvo, porque nunca entendió que necesitaba el arrepentirse, necesitaba el perdón de Dios. Cuando él no obtiene las instrucciones por Dios, se desespera aún más y acurre a un medium, a una divina. Pero esta fue la última razón por la que Saúl fue desechado, lo cual lo llevó a un pobre consuelo,
llevándolo al conocimiento de que el pueblo sería entregado en las manos de los filisteos, él y sus hijos también. La muerte de Saúl en manos de los filisteos lo decapitaron a Saúl y colocaron los cuerpos de él y de sus hijos en el muro de Bet-Sada. Saúl murió aproximadamente a los 77 años de edad, sumando los de 30 y 35 años con los 42 años que él reinó, vivió aproximadamente 77 años. Y el único profeta de este periodo fue el profeta Samuel, dando dos profecías. La uno, que que Saúl iba a ser ungido rey. Y la otra profecía, que uno de los hijos de Isaí iba a ser provisto como rey. El rey David comenzó a reinar desde los 30 años, pero primeramente reinó en Judá nada más. Algunos de los acontecimientos que podemos ver es la guerra civil, porque esto sucedió, si lo podemos ver así, entre el general de guerra que él tenía, David en este caso, que era Joab. Hubo una riña, hubo una sed de venganza con Abner, que era como el primo hermano de Saúl, que era su general de batalla. Entonces Abner asesina al hermano de Joab, que era Asael, y Joab decide tomar venganza. La guerra civil duró aproximadamente casi el mismo tiempo que David reinó en la ciudad de Hebrón sobre Judá, 7 años y 6 meses. Y ahora que Abner, antes de morir, hace una sugerencia a los ancianos de Israel de hacerles ver que Is-Boset había sido establecido como rey de Israel, no era el legítimo rey según la voluntad de Dios. Is-Boset fue establecido por rey por el mismo Abner, pero también Abner sabía que quien debía de reinar sobre todo Israel era David. Entonces Abner decide y se reúne con el rey. Ya había pasado la muerte de Asael por mano de Abner. Se reúne con el rey y le dice que el pueblo está dispuesto a ser reinado por él, en este caso David. Entonces cuando Abner regresaba de la reunión con el rey, fue acechado por Joab, fue acechado y asesinado por manos de Joab. Esto desencadena a otros sucesos, como el luto que David tuvo porque David expresaba que un hombre extraordinario había sido asesinado. Entonces Joab es ejecutado y también sus hombres a causa de la muerte de Abner. Entonces podemos ver que la guerra civil prácticamente fue una disputa, una sed de venganza entre el general de Saúl ya fallecido y el general de Joab a causa de la muerte del hermano de Asael. De ahí David es establecido como rey por los ancianos de Israel, es ungido y hace un pacto con todo el pueblo de reinar a Israel. Ahí podemos ver que reinó 37 años y los meses restantes, porque reinó 7 años y 6 meses en Hebrón, en Judá. Ahora tuvo que conquistar Israel porque los jebuseos ocupaban Israel, porque lo habían usurpado. Algunos de los principales ejércitos con los cuales David tuvo que lidiar fueron con los amalecitas, fueron con los filisteos, fueron con los edomitas, con los arameos, con estos, pero aún así el rey David triunfó sobre ellos. Ahora David intentó recuperar el arca del pacto, pero no lo pudo hacer debido a que entró un temor después que el arca del pacto se iba a caer cuando ya venía a Jerusalén, y Usa la tocó. Pero como Usa no estaba asignado para tocar el arca, sino que solo los sacerdotes, Usa murió en el lugar. Entonces el arca del pacto quedó en la casa de Obed-Edom. Ahí quedó la casa por algunos años y la casa de Obed-Edom fue prosperada. De ahí el deseo de David era construir un templo para servir a Dios, para alabar al Señor, pero se le reveló a David, se le dijo que él no era el encargado ni el designado de parte de Dios para llevar a cabo esta obra, sino que su hijo Salomón iba a hacer. Ahora, después de que David estableciera su reino, lo reinara con justicia, con equidad, y la fidelidad de Dios estuviera presente en él, en una de sus batallas
cayó en que él decidió quedarse en el palacio y no fue a la guerra. Y al salir del palacio vio a la mujer de Urías, que era Betsabé, la vio, la deseó, la mandó a llamar y pecó, adulteró con ella. Después cometió el asesinato con Urías, que lo mandó a lo más recio de la batalla, y Urías murió sin saber que su mujer había sido utilizada por el rey. Entonces esto fue algo que causó enojo en el Señor. En este caso el profeta Natán va y confronta a David por su pecado y le dice que la espada jamás se va a apartar de su casa, y de lo que nos van a hablar más adelante es que jamás se ha apartado la espada de la casa de David. Entonces David, a pesar de haber pecado, de haber fallado, dice que él se arrepintió. En el Salmo 51 podemos ver el arrepentimiento que hay en David a causa de su pecado, el arrepentimiento y el dolor que causó en David al estar sin la presencia del Señor. Y el Señor lo restablece, lo perdona, lo restaura y sigue con él. Algunos de los profetas que estuvieron en el tiempo de David son Samuel, que lo podemos ver que él fue quien ungió y profetizó que iba a ser rey de Israel. Natán fue el que le dijo su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, y le profetizó que la espada jamás se iba a apartar de él. Y Gad fue el primero de los profetas que él tuvo en Hebrón, que era como su profeta y como su consejero a la vez. Él fue el que estuvo a cargo de decirle a David el pecado que había cometido, el error que cometió acerca de censar al pueblo, cuando estaba establecido que no debía de censar al pueblo. Entonces en este pequeño tiempo hemos podido ver algunas de las cosas de la guerra civil, el reinado de David, que duró 40 años, haciendo la división de los 7 años y 6 meses en Hebrón, y los 33 años con los demás meses sobre todo Israel. Una de las cosas más importantes es que David se considera como uno de los reyes, quizás el rey más importante de la nación de Israel, y como cristianos para nosotros conocemos que de ahí es que viene nuestro Mesías, y es que viene nuestro Salvador, nuestro pastor y nuestro rey. Dios le bendiga, hermanos. Yo les vengo a hablar sobre los varios sucesos que pasó durante el reinado de David. Esto lo podemos encontrar en Segunda de Samuel, ¿verdad? Capítulo 21 al capítulo 24. Los 4 últimos capítulos del segundo libro de Samuel nos narran sucesos que pertenecen a las diversas épocas del reinado de David, ¿verdad? Y constituye como una especie de apéndices. Los relatos amplían el panorama tanto de los problemas que David tenía y que se enfrentaba, como a los héroes leales que Dios le dio para que lo pudiera superar. El primer suceso lo podemos es la gran hambre y la expiación por el pacto violado. Esto lo podemos ver en 2 Samuel capítulo 21 del 1 al 14. Esto es cuando se refiere al hambre, es porque anteriormente Dios había castigado al pueblo, pero ¿por qué sufrió todo Israel hambre? Todo Israel fue castigado por el pecado de Saúl, porque el rey representaba al pueblo. Entonces Dios le dio una orden a Saúl, ¿verdad?, que matara a todos los amonianitas, ¿verdad? Y él no lo hizo, desobedeció al mandato de Dios. Entonces por eso se cree que este pecado ocurrió este episodio antes de que David le mostrara misericordia a Mefiboset, ¿verdad? El segundo punto, o la segunda escena, suceso, es las hazañas de los valientes de David. El reinado de David fue una época del heroísmo en la historia de Hebrea. Las hazañas de los soldados arrojaban mucha luz sobre las personas del rey, y el cual forjó un grupo de hombres proscritos e indisciplinados, y los inspiró a actuar con valentía extraordinaria. Aquí podemos ver que durante David es conocido como un líder que conquistaba. Entonces él no lo hacía solo, sino que él siempre llevaba a su grupo, ¿verdad?, a su grupo de confianza. La lista de los laureados de David corresponde aproximadamente a la lista de los héroes de Primera de Crónicas, capítulo 11, del 11 al 14.
Los hombres que ayudaron a David a llegar rey y a capturar a Sión, los primeros tres, que serían Jerobeam, Eleazar y Sama, eran guerreros sin par. Y de ahí tenemos a otros nombres como es Abisal, Benania y otros guerreros no identificados, ¿verdad? El tercer punto es, otro suceso es los cánticos de David y las últimas palabras, que esto lo podemos ver en Segunda de Samuel, del capítulo 22 al capítulo 23, versículo 7. El primer salmo de esta sección fue escrito por David para expresar su gratitud a Jehová por haberle librado de la mano de Saúl y de las naciones enemigas. Y esto lo podemos ver en 2 de Samuel 8 del 1 al 14. El Salmo 18 reproduce este cántico, pero con algunas variantes que pueden ser explicadas como adaptaciones que hizo David para la música del templo. Ambos, el cántico de la liberación y las últimas palabras de David, nos hace recordar el canto y la bendición de Moisés en Deuteronomio 32. El rey Salomón fue el tercer rey del reino unificado de Israel. Reinó en los años aproximados del 970 al 930 a.C. para sumar un total de 40 años. Estos son valores aproximados, ya que en diferentes sitios bibliográficos hay una diferencia entre el año exacto en que él murió y el año, bueno, la cantidad de años que él reinó, pero son valores aproximados. Él fue uno de los hijos del rey David. Originalmente no era sucesor directo para ostentar el trono, pero David había hecho una promesa a Betsabé, la madre de Salomón, de que su hijo sería el que lo sustituiría a él en el reino. Cosa que se hizo real con la intervención del profeta Natán, ya que instó a Betsabé a que se cumpliese esa promesa, y cosa que así fue, por lo cual Adonías, quien era uno que intentaba usurpar el reino aun cuando David estaba vivo, tuvo que ser enjuiciado en un futuro, podemos decir así, por haber querido tomar el reino de mala manera. Los datos acerca del rey David. El rey David comenzó a reinar aproximadamente entre los 18 a 20 años de edad, era siendo muy joven. En sus inicios fue corregente junto al rey David. Esto quiere decir el rey David todavía vivía cuando él comenzó a reinar. Fue presentado por su padre ante toda la congregación, que él manifestó de manera personal de que el nombramiento de Salomón fue un designio de Dios y no era voluntad del hombre. Además, luego de la muerte del rey Salomón, luego de la muerte de su padre, el rey Salomón consolidó su reino, enjuició a Adonías, a todos aquellos sacerdotes que se habían rebelado contra David y que habían aprobado el reinado no legal de que Adonías estaba ejerciendo. Además, hizo alianzas con naciones vecinas procurando tener paz con todos los reinos que eran sus vecinos, a diferencia de David. Lastimosamente esto le jugó mal, ya que comenzó a inclinar su confianza más bien en sus tratados y alianzas que en el poder de Dios. Él estructuró su sistema de gobiernos en 12 gobernadores, los cuales tenían el deber, la encomienda de que ellos se iban a encargar de su manutención un mes al año. Fortaleció a su ejército a grado de que fue algo muy notorio en aquel entonces. Su sistema de gobierno estaba muy inspirado en los sistemas orientales. Y también fue famoso ya que él se encargó de construir y liderar la construcción de múltiples edificaciones que tomaron gran relevancia en aquel entonces. La principal fue el primer templo dedicado a Jehová, lo construyó él. Luego de 13 años de estar ejerciendo su reinado, alrededor de los años 957-58 antes de Cristo, edificó su casa propia, además la casa del bosque del Líbano, y diferentes pórticos que tuvieron diferentes funcionalidades para los cuales fueron dedicados. A los 11 meses luego de haber concluido el templo fue cuando se comenzó a utilizar para el fin con el que fue construido. Él también edificó los muros de Jerusalén, esos muros muy notorios que vemos ya en el futuro, que fueron derribados y nuevamente reconstruidos. Se le atribuye al rey Salomón que escribió alrededor de 5.000 cantares, 3.000 proverbios. También él fue el escritor del libro de Eclesiastés. Fue un hombre muy conocido por su sabiduría, cosa que fue uno de los
solicitudes que le hizo a Jehová cuando él iba a iniciar su reinado, que le diera sabiduría para gobernar. Salomón fue célebre, tuvo 700 esposas, 300 concubinas. Entre una de esas esposas estaba la hija del faraón, a la cual le construyó una casa especial a ella. Lastimosamente, el rey Salomón, ese fue uno de sus principales problemas, de que su corazón se inclinó más a agradar a las mujeres con las que se había casado, razón por la cual su corazón fue apartándose en la devoción que debería tener a Jehová, ya que mandó a construir altares a los dioses de sus esposas para que ellas lo adorasen, cosa que también al final él terminó haciendo. Pero vemos cómo este hombre al final de su vida pudo hacer una meditación. En el libro de Eclesiastés nosotros podemos ver de que fue un hombre que tuvo todo lo que pudo haber tenido un reinado, porque curiosamente durante su reinado el reino de Israel alcanzó su máxima extensión territorial, podemos decir, iniciaba desde las fronteras con Egipto hasta el Éufrates, cosa que nunca volvió a tener el reino de Israel, esas extensiones de tal magnitud. Lastimosamente, agradar a sus mujeres le costó la perpetuidad de su descendencia en el reino, ya que esto tuvo consecuencias negativas en el futuro. Vemos cómo él fue el último rey, ya que después de su reinado el reino se dividió. Pero vamos a concluir con esto, que el rey Salomón murió a la edad de 59 años, en los años 931-930 a.C. aproximadamente, luego de haber reinado 40 años, dejando consigo para nosotros una enseñanza muy importante de que el principal propósito del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos, y no la búsqueda de cosas terrenales. Entonces, esa es una buena conclusión que podemos tomar del rey Salomón. Dios les bendiga.